En el presente video se explicará cómo se lleva a cabo la división celular. De acuerdo al tercer enunciado de la teoría celular, las células siempre se originan de células preexistentes, a través de un proceso de división celular. La célula transmite copias exactas de la información genética a las descendientes, que forman parte de la siguiente generación de células. Esto se lleva a cabo a través del ciclo celular. Las células somáticas se van a dividir a través de un proceso llamado mitosis y las células germinales se van a replicar a través de un proceso llamado meiosis. El ciclo celular es una secuencia de sucesos que conducen a las células a crecer y proliferar. Se encuentra regulado para evitar que las células proliferen descontroladamente y que las células con DNA dañado se dividan. El ciclo celular dura de 16 a 24 horas y consiste de dos etapas, la interfase y la fase M. La interfase a su vez se divide en tres, la fase G1, S y G2. En la fase G1, la célula crece y decide si continuar con el ciclo o permanecer en un estado de quiescencia en el cual desempeña sus funciones características, la cual entraría en fase G0. Si decide continuar con el ciclo, se preparará para la replicación del DNA. En la fase S, la célula replica su DNA y se duplican sus centrosomas. En la fase G2, la célula se enfocará en acumular moléculas que serán necesarias durante la fase M y se comprobará que no existan errores en el DNA replicado. Después de esta fase, la célula entra en mitosis o meiosis, respectivamente. La regulación del ciclo celular se lleva a cabo por diferentes puntos de control, los cuales dependen de complejos de cinasas dependientes de ciclinas. El primer punto de control regula la transición de la fase G1 a la fase S a través de dos vías. La primera, por fosforilación de la proteína Rb, y la segunda, a través de la verificación de un posible daño del genoma a través de la activación de la proteína P53. El segundo punto de control regula la transición de la fase S a la fase G2. En esta etapa se verifica el proceso de replicación del DNA y se corrigen los errores. Tercer punto de control. Este regula la transición de la fase G2 a la fase M. En esta etapa se comprueba la replicación correcta del DNA y en el caso de que esté incompleto o esté incorrecto, se detiene el ciclo celular. El cuarto punto de control se lleva a cabo en el control del uso mitótico en la metafase. Mitosis. Es el proceso fundamental de la fase M del ciclo celular y consiste en la división de una célula para obtener dos células hijas idénticas. Este proceso abarca la cariocinesis y la citocinesis. Dicho proceso consta de 6 fases, las cuales son profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y también incluye a la citocinesis. Profase. En esta fase, la cromatina se condensa hasta el punto en que se identifican los cromosomas. Cada cromosoma se había duplicado en la fase S y ahora se compone de dos cromátidas hermanas, unidas entre sí por cohecinas. Prometafase. En esta fase comienza con la desintegración rápida de la envoltura nuclear, sin que se desaparezca y se mantiene fuera del uso. Metafase. Los cromosomas se ordenan en un plano en el centro de la célula, entre ambos polos del uso, con la ayuda de los microtúbulos cinetocóricos. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan para poder mirar hacia cada uno de los polos, hacia el cual está orientado su cinetocoro. Las cromátidas que se separan ahora se llaman otra vez cromosomas.
Telofase. Los cromosomas llegan a cada uno de los polos del uso mitótico y sus microtúbulos cinetocóricos se degradan. Alrededor de los cromosomas separados se forma una envoltura nuclear. La cromátida condensada se descondensa de nuevo y en cada núcleo vuelve a aparecer un núcleo visible y la mitosis ha terminado. La meiosis consta de dos fases, meiosis 1 y meiosis 2, cada una con sus respectivas subdivisiones. La profase 1 se divide en 5 subfases. La primera, leptoteno, es la condensación de las cromátides hermanas. La segunda, cigoteno, es la alineación de las cromosomas para conformar tetradas. Paquiteno, sucede la recombinación genética. Diploteno, la separación de las cromátides hacia los polos. Diacinesis, consta de la condensación de cromátides, la desaparición de la membrana nuclear y el uso mitótico que se ensambla. Casi inmediatamente, sin que medie la replicación del DNA, inicia la meiosis 2, frecuentemente denominada ecuacional. Al inicio de la meiosis 2 hay dos células y cada una tiene 23 cromosomas con 2 cromátides. En la profase 2, si se formó la cubierta nuclear, esta desaparece, se compactan los cromosomas y se inicia la formación del uso meiótico. En la metafase 2, los cinetocoros de las cromátides hermanas de cada cromosoma quedan orientados a cada uno de los polos y anclados a las fibras cromosómicas del uso. En la telofase 2, cada polo de la célula, los cromosomas se distienden y se conforma la cubierta nuclear. Al final, cada una de las dos células que iniciaron la meiosis 2 se divide y como resultado se forman 4 células haploides, es decir, con 23 cromosomas simples, por lo que cada célula tiene 23 cadenas de DNA.